Él le cerró la puerta en la cara con las palabras: «Me das asco». 4 años después, se echó a llorar al ver a los niños que se parecían a él. Maggie Brooks siempre había creído que el amor no se suponía que doliera de esa manera. Ella había renunciado a todo lo que una vez pensó que quería, porque creía que finalmente había encontrado a alguien por quien valía la pena cambiar su vida. Lucas Grayson, uno de los CEOs más exitosos de Manhattan, la había arrastrado a un mundo que ella solo había visto en películas. Apartamentos en áticos con vistas a la ciudad que brillaban como diamantes. Cenas en restaurantes donde las reservas hechas con meses de antelación podían aparecer de repente con su nombre. Coches tan silenciosos que hacían que los latidos de su corazón sonaran fuertes. Él era magnético, guapo, con cabello oscuro como la medianoche y ojos del color de un cielo invernal claro, y todas las mujeres lo deseaban, y por un momento la eligió a ella. En privado, a puerta cerrada, la abrazaba como si fuera lo único cálido en su mundo frío. Le susurraba al oído que ella le hacía olvidar el ruido en su cabeza. Y ella creyó cada palabra, incluso cuando su tacto se volvió distante, incluso cuando su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Había estado tan desesperada por mantener viva esa versión de él que ignoró las señales de la tormenta que se avecinaba. El día en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otro. Maggie preparó el desayuno, besó la mejilla de Lucas antes de que él se fuera a sus reuniones matutinas y pasó la tarde terminando un proyecto de marketing que esperaba impresionarle. Cuando él regresó a casa, ella pudo ver que estaba agotado, la tensión en su mandíbula, sus hombros rígidos bajo su traje caro, pero no permitió que el miedo la detuviera. Respiró hondo, se acercó a él con el corazón en las manos y le dijo que estaba embarazada. Se preparó para la sorpresa, la confusión, tal vez incluso el enfado, pero en el fondo esperaba dulzura, una sonrisa, un abrazo, algo que le dijera que no había sido una tonta por amarlo. En cambio, Lucas la miró con una expresión que le congeló la sangre, sin shock, sin vacilación, solo fría calculación, como si estuviera analizando una hoja de cálculo con un porcentaje que no le gustaba. Durante demasiados segundos, no dijo nada. Luego, con una exhalación de asco, se apartó de ella. Cuando finalmente habló, su voz era plana y cortante, como acero raspando contra el cristal. «Me das asco». Maggie al principio no creyó haberlo oído correctamente. Las palabras eran tan viles, tan crueles, que su cerebro se negaba a procesarlas. Pero luego él caminó hacia la puerta sin mirar atrás, y la finalidad de sus pasos golpeó más fuerte que el insulto mismo. Abrió la puerta, se detuvo como si decidiera si le debía algo más, y luego la cerró de golpe tras de sí. El silencio se tragó la habitación. Maggie se quedó congelada, cada célula de su cuerpo temblando. Se abrazó el estómago, como si estuviera protegiendo la pequeña vida interior de las palabras que habían cortado tan profundamente. Todavía podía escuchar el eco, «Me das asco», reverberando en su pecho como un latido descontrolado. Las lágrimas subieron tan rápido que se ahogó en ellas, cayendo al suelo como si sus piernas ya no recordaran cómo sostenerla. No supo cuánto tiempo se quedó allí, acurrucada, el reluciente horizonte exterior burlándose de ella con su belleza. El apartamento se sentía desalentador y hostil sin él en él, como si las paredes mismas
se hubieran vuelto contra ella. Cuando el sol salió, pintando la ciudad de oro, Maggie se dio cuenta de que nada de su vida le pertenecía ya. Lucas había reemplazado los muebles, elegido la decoración, dictado cada plan y decisión. Su familia estaba a cientos de millas de distancia, y no había hablado con sus amigos en meses, porque su mundo entero había sido consumido por él. Ya no había lugar para ella allí. No quedaba ninguna razón para quedarse. Con movimientos mecánicos, se puso de pie y comenzó a empacar. Solo tomó lo que le pertenecía, unas pocas prendas de vestir, algunos libros, su computadora portátil y la pequeña foto de ultrasonido que había tomado a principios de esa semana. La foto que la había llenado de alegría antes de que él la corrompiera con su rechazo. Dejó su llave sobre la encimera. No había nada más que decir. Abordó un autobús esa noche, su estómago retorciéndose de náuseas y pena, viendo cómo la ciudad, que una vez le había prometido todo, se desdibujaba en una mancha de luces y recuerdos que ya no podía soportar retener. A medida que las millas pasaban, Maggie presionó una mano protectora sobre su abdomen, susurrando con una voz destrozada por las lágrimas. «Siento que hayas oído eso. No dejaré que nadie nos hable así de nuevo. No voy a permitir que te sientas no deseado nunca. No tenía idea de a dónde iría. No tenía idea de cómo sobreviviría. Pero sí sabía una cosa. Lucas Grayson nunca tendría otra oportunidad de romperla de nuevo. Esa noche, en algún lugar entre ciudades que no podía nombrar y el futuro que no podía ver, se durmió acurrucada contra la ventanilla del autobús, la fatiga finalmente reclamándola. Y en ese momento vulnerable, su último pensamiento coherente fue tanto una promesa como una súplica de que, algún día, ese dolor significaría algo. Que algún día no recordaría su rechazo como el final de su historia, sino como el comienzo de una por la que valía la pena vivir. El autobús se detuvo en un pueblo tranquilo justo antes del amanecer, el tipo de lugar que no sale en los titulares, donde nadie miraba dos veces a una extraña que se bajaba con una sola maleta y ojos cansados. Maggie no eligió el pueblo porque fuera especial. Lopua lo eligió porque estaba demasiado exhausta para seguir en el camino por más tiempo. Y algo en el silencio pacífico de las calles tempranas le hizo sentir que finalmente podía respirar de nuevo. Los edificios eran viejos pero bien cuidados, las aceras agrietadas pero limpias, y el aire olía a pino y a lluvia distante. Era un lugar intocado por personas como Lucas Grayson, y por primera vez en días no se sintió perseguida por su voz. Encontró una habitación para alquilar encima de una panadería donde el propietario no hacía preguntas. El olor a pan fresco se colaba por las tablas del suelo cada mañana, un extraño consuelo que le recordaba que todavía estaba viva. Encontró una pequeña clínica cerca y comenzó de nuevo sus chequeos prenatales. El médico fue amable y gentil y nunca preguntó por qué estaba sola. Se armó de valor para solicitar un trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería al otro lado de la calle. La dueña era una mujer mayor llamada Ruth, a la que no le importaban los currículums siempre y cuando Maggie llegara a tiempo y amara los libros. Maggie hacía ambas cosas. Ordenaba estantes, cobraba a los clientes y pasaba sus descansos para el almuerzo leyendo libros sobre el embarazo, tratando de prepararse para el único futuro que tenía ahora. Su embarazo no fue fácil. Estaba constantemente cansada. Su cuerpo le dolía de maneras que nunca había conocido. El médico confirmó lo que había comenzado a sospechar. Gemelos,
Maggie se sentó en silencio aturdido mientras miraba el monitor, viendo 2 pequeños latidos que aleteaban. Ella sonrió, pero las lágrimas cayeron al mismo tiempo. 2 latidos significaban el doble de pañales, el doble de llanto, el doble de miedo, pero también significaba el doble de amor. Y en su corazón sabía que no era un accidente. La vida le había quitado todo, pero le estaba dando estas 2 almas. Eran la razón por la que sobreviviría. A medida que pasaban las semanas, comenzó a construir una vida desde cero. Iba a trabajar, ahorraba cada centavo, aprendía a estirar las comidas y a presupuestar cada céntimo. Compró ropa de bebé de segunda mano, leía foros de paternidad hasta altas horas de la noche y pintó la pequeña habitación trasera con colores suaves, una pared a la vez. Había días en que se despertaba paralizada por el miedo, abrumada por lo sola que estaba. Noches en las que sentía el dolor de su rechazo, como un moretón que no había sanado. Pero cada vez que uno de los bebés pateaba, recordaba por qué no podía desmoronarse. Les hablaba constantemente, contándoles historias, cantándoles suavemente mientras doblaba su ropa o frotaba su vientre hinchado. No estaba segura de si ellos podían sentir cuánto los amaba, pero esperaba que sí. Una noche fría de finales de otoño, el dolor llegó demasiado pronto. Colapsó en el suelo del baño, apenas capaz de alcanzar su teléfono. Las luces de la ambulancia brillaron como relámpagos a través de las ventanas. En el hospital, todo se desdibujó en ruido y luz blanca brillante. Las enfermeras trabajaron rápidamente, voces tranquilas pero urgentes. Estaba aterrorizada. Era demasiado pronto. No era el momento. Pero su cuerpo había tomado su decisión, y todo lo que podía hacer era resistir. Horas después, cuando despertó, sus brazos estaban vacíos, y su voz se quebró al preguntar si los bebés estaban vivos. Lo estaban. 2 bebés prematuros, pequeños pero luchando. El médico le dijo que eran fuertes, que tenían una oportunidad, pero que el camino por delante sería duro. Maggie pasó las siguientes semanas en la UCI, apenas durmiendo. Su silla arrastrada junto a 2 incubadoras, donde sus hijos luchaban por respirar. Los llamó Ava y Caleb. Eran tan pequeños, sus manos no más grandes que la punta de su dedo. Les leía todos los días, los sostenía piel con piel, cuando las enfermeras lo permitían. Cantaba las nanas que su madre le cantó una vez. Cada pitido de las máquinas le hacía detener el corazón. Cada pausa en su respiración le robaba el aire de sus pulmones. Vivía minuto a minuto, latido a latido. Las enfermeras comenzaron a llamarla la luchadora. Dijeron que era la madre más tranquila de la sala, la que nunca se derrumbaba, la que susurraba esperanza a sus bebés, incluso cuando los monitores gritaban. Pero ellas no vieron las noches que Maggie pasaba en el baño del hospital, acurrucada en el suelo de baldosas, sollozando entre sus manos. No escucharon las oraciones que susurraba a un Dios en el que ni siquiera estaba segura de seguir creyendo. Todo lo que sabía era que tenía que quedarse, tenía que seguir presentándose, tenía que ser fuerte incluso cuando no lo era. Cuando Eva finalmente abrió los ojos por primera vez, Maggie rió a través de sus lágrimas. Cuando Caleb envolvió sus dedos alrededor de los suyos, supo que nunca los soltaría. Eran suyos, no de él, no de nadie más. Suyos. El mundo podía llevarse todo, pero nunca podría llevarse esto.
E incluso en las horas más oscuras de esa sala de hospital, ella comenzó a creer, tal vez solo apenas, que este dolor no era el final. Era el comienzo de algo que nadie podría quitarle jamás. El día que Maggie finalmente trajo a Ava y Caleb a casa fue frío. El tipo de mañana de invierno en que la escarcha se adhería a cada cristal de la ventana y el aire le mordía las mejillas en el instante en que salía. Pero para ella, se sintió como el primer día de primavera. Después de casi 2 meses en la UCIN, 2 meses de actualizaciones cada hora, de vivir entre monitores y términos médicos susurrados, finalmente se le permitió sostener a sus hijos, no solo por horas, sino para siempre. Envueltos en pequeños abrigos demasiado grandes para sus frágiles cuerpos, sus bebés estaban envueltos como esperanza envuelta en mantas, y mientras entraba en el pequeño apartamento sobre la panadería una vez más, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo parecía igual: alfombra desgastada, papel tapiz que se pelaba, una cuna de segunda mano metida en la esquina, pero se sentía completamente nuevo. Este ya no era el lugar al que huyó. Era el lugar donde ellos crecerían. Las primeras semanas fueron un borrón de tomas, noches sin dormir, y momentos de pánico cuando uno de los bebés no dejaba de llorar, y ella no sabía por qué. Maggie no tenía a quien llamar, ni madre ni hermana en quien apoyarse, ni amigo que tocara a su puerta con sopa caliente o un par de brazos extra. Solo estaba ella. A veces, en mitad de la noche, se sentaba en el suelo entre las 2 cunas, agarrando un biberón frío en una mano, meciendo a un bebé con la rodilla, tratando de no llorar de agotamiento. Pero cada vez que uno de los gemelos la miraba con esos ojos anchos y azules que reflejaban un pasado que intentaba olvidar, encontraba la fuerza para seguir adelante. No porque fuera fácil, nunca lo fue, sino porque les había hecho una promesa el día que nacieron, que nunca se sentirían no deseados. Regresó a trabajar a la librería cuando los gemelos tenían casi 3 meses, dejándolos en una pequeña guardería en casa a cargo de una enfermera jubilada llamada June. Le dolía a Maggie irse esa primera mañana, dejar a sus bebés con una extraña, pero no tenía otra opción. Necesitaba dinero. El alquiler estaba vencido. La fórmula no era barata. Los pañales nunca duraban tanto como esperaba. En la librería, sus manos colocaban novelas en los estantes, mientras su mente se quedaba con sus hijos. Pero lentamente, un ritmo comenzó a formarse. Despertar, alimentar, vestir, guardería, trabajo, recoger, cenar, bañar, cuentos, colapsar en el sueño y comenzar de nuevo. No era glamuroso, no era lo que una vez imaginó, pero era real y era de ellos. A pesar de lo mucho que intentaba olvidar, había momentos en que el pasado rompía la superficie. Cada vez que un hombre alto con un traje a medida entraba en la tienda, su corazón se detenía antes de que su mente se diera cuenta. El rostro de Lucas la perseguía en los detalles más pequeños, la forma en que Caleb inclinaba la cabeza cuando tenía curiosidad, el tono exacto de los ojos de Ava, ese azul helado que no venía de ella. Ella no pronunciaba su nombre. No les contaba a los niños de dónde venían. Al principio, pensó que era el miedo lo que la mantenía en silencio. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que era protección. No quería que crecieran sintiéndose como un error de alguien que se había marchado. Por la noche, cuando los gemelos finalmente dormían y el apartamento se quedaba quieto, Maggie a veces se permitía recordar. Se sentaba junto a la ventana con una taza de té fría
y miraba la calle tranquila. Pensaba en quién solía ser, la chica que creía que el amor podía arreglar las cosas rotas, la mujer que estaba en un ático pensando que un hombre como Lucas podría querer un para siempre. Esa mujer había muerto el día que él le cerró la puerta, pero algo más había nacido en su lugar, alguien más fuerte, alguien más feroz, alguien que no necesitaba ser elegida para conocer su valor. Y sin embargo, había grietas. Por mucho que trabajaba para construir un muro entre el entonces y el ahora, a veces se sorprendía preguntándose si él alguna vez pensaba en ellos. Se preguntaría a dónde fue. Alguna vez se despertaba en mitad de la noche, perseguido por lo que dijo, por lo que perdió. O había seguido adelante tan fácilmente, tan completamente, que sus vidas ni siquiera parpadeaban en su memoria. Ella no sabía qué era peor, que él olvidara, o que recordara, y no le importara. Aún así, Maggie siguió adelante. La librería se convirtió en más que un trabajo. Ruth se convirtió en una amiga, a veces en una figura de abuela para los gemelos, deslizándoles libros de cuentos y magdalenas calientes. June cuidaba a los niños cuando Maggie tomaba turnos extra o cuando una fiebre atacaba en mitad de la noche. Lentamente, encontró una especie de familia, no de sangre, sino de bondad y supervivencia compartida. Todavía llevaba el peso de todo sola, pero ya no la aplastaba. Simplemente se convirtió en parte de ella. Y a medida que Ava y Caleb crecían, dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras, riendo y llorando al unísono, como las dos mitades de su corazón, Maggie supo que no importaba cuán dolorosa hubiera sido su historia. La había llevado hasta esto. La había llevado hasta ellos. Y eso valía cada lágrima, cada noche sin dormir, cada recuerdo que deseaba poder borrar. No eran el final de su vieja vida, eran el comienzo de una nueva, una que había construido con nada más que coraje, amor y la tranquila creencia de que incluso las cosas más rotas pueden florecer de nuevo. Lucas Grayson no había pensado en Maggie Brooks durante mucho tiempo, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Sus días estaban repletos de reuniones, viajes, titulares y cenas pulcras donde nadie decía la verdad. Su imperio había crecido, su nombre estaba grabado en rascacielos y marcas de lujo, y su rostro aparecía en portadas de revistas junto a números que solo aumentaban con cada trimestre. Pero el silencio que llenaba su ático por la noche era del tipo que se metía bajo la piel. Tenía mujeres, muchas de ellas, hermosas, ambiciosas, cuidadosamente seleccionadas para que coincidieran con su estilo de vida, ninguna de las cuales duraba más de unas pocas semanas. Iban y venían como si cambiara la decoración. Y sin embargo, ninguna de ellas se quedaba. Ninguna de ellas le hacía sentir nada ya. De vez en cuando miraba viejas fotos en su teléfono, fingiendo que solo estaba limpiando el almacenamiento, cuando su pulgar se congelaba sobre una foto que olvidó que no había sido eliminada. Maggie riendo bajo la luz del sol en el balcón. Maggie acurrucada en el sofá con un libro. Maggie sosteniendo un ultrasonido con una mano temblorosa, lágrimas en sus ojos, esperanza y miedo entrelazados. Esa última la eliminó, finalmente, pero la imagen se quedó en su mente más tiempo de lo que le gustaría admitir. Recordaba el día que se marchó, la forma en que su rostro se había hundido, lo callada que se había quedado. En ese momento, se había convencido a sí mismo de que era misericordia.
que ella era demasiado blanda para su mundo, que él la habría destruido eventualmente. Pero ahora se preguntaba si la destrucción ya había ocurrido en el momento en que giró el pomo y no miró hacia atrás. Lo que la trajo de vuelta a su mundo no fue la culpa, ni siquiera el recuerdo. Fue una coincidencia, o tal vez algo más cruel. Su empresa patrocinó un evento de caridad en un hospital al norte del estado, una de las muchas instalaciones a las que su nombre estaba vinculado a través de financiación e inversiones. A él no le gustaban las visitas públicas, pero la junta insistió en una oportunidad fotográfica. Así que vino. Flashes, sonrisas forzadas, pasillos fríos y el habitual desfile de conversaciones triviales. Estrechó manos con médicos, miró a niños que apenas notó, hasta que una de las enfermeras preguntó si le gustaría visitar el ala neonatal. Algo en la forma en que lo dijo le hizo detenerse, y sin saber por qué, aceptó. La habitación estaba tranquila, un capullo de suaves pitidos y aire estéril, llena de nuevas madres y bebés dormidos. Y entonces la vio. Al principio, pensó que lo estaba imaginando. Ella estaba de espaldas, meciendo suavemente a un bebé en sus brazos, vestida con un suéter amarillo, su cabello recogido en un moño desordenado. Parecía más delgada, más pálida, pero inconfundible. Dejó de respirar. Su mundo se encogió al espacio entre ella y la niña que sostenía. Y entonces ella se giró, y sus ojos verdes se encontraron con los suyos. Sus labios se entreabrieron, pero no habló. Simplemente se quedó congelada, como un ciervo atrapado por las luces, como un sueño que se había convertido en algo real y peligroso. Pero no era solo ella. A su lado había otro bebé en un onesie rosa, idéntica a la que sostenía. Y ambas tenían cabello oscuro y ojos azules penetrantes, que parecían demasiado familiares, demasiado específicos para ignorarlos. Lo sintió en su intestino, el golpe frío del reconocimiento. Gemelas, niñas, alrededor de 1 año, tal vez menos. Ojos como los suyos. Era imposible, y sin embargo, no lo era en absoluto. Sintió como el suelo se movía bajo él. Por primera vez en años, no pudo pensar, no pudo calcular, no pudo controlar su rostro. Simplemente se quedó mirando, ojos abiertos, boca abierta, hasta que la enfermera a su lado le tocó el brazo y le preguntó si estaba bien. Maggie se dio la vuelta, agarrando a ambas niñas protectoramente. No dijo una palabra. No le dio la oportunidad de hablar. Un momento después, se había ido, por la puerta con sus hijas, dejándolo en un pasillo iluminado por fluorescentes, con nada más que silencio y el eco palpitante de su propio latido. Lucas se quedó allí mucho después de que ella se fue, incapaz de moverse. Apenas escuchó el resto del recorrido, no pudo recordar lo que dijo a la prensa. En el vuelo de regreso a Nueva York, no abrió su computadora portátil. Por primera vez en mucho tiempo, los negocios no significaban nada. Los números no lo distraían. Lo único que podía ver era el rostro de Maggie. Los bebés. Sus hijas. No sabía cómo explicar lo que sentía. No era solo shock. No era solo culpa. Era algo más profundo. Una especie de pérdida que aún no entendía. Una comprensión de que mientras él había estado construyendo torres de acero y vidrio, algo real había crecido sin él. Algo hermoso. Y se lo había perdido todo. Esa noche no fue a casa. Caminó por las calles durante horas, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, la cabeza baja. Su reflejo en las ventanas
parecía el de un extraño. Y en algún lugar entre Madison Avenue y el parque donde nadie lo reconocía, Lucas Grayson, el hombre que pensó que podía comprar o reconstruir cualquier cosa, finalmente se dio cuenta de que podría haber destruido lo único que realmente importó antes de que tuviera siquiera la oportunidad de comenzar. Lucas no durmió la noche después de volver a ver a Maggie. No importa cuántas veces cerrara los ojos, la imagen de ella de pie en ese pasillo del hospital, con 2 bebés en sus brazos, bebés que se parecían inconfundiblemente a él, se reproducía en bucle en su mente. El shock lo había dejado sin aliento, pero ahora fue reemplazado por algo mucho peor: el remordimiento. El silencio que una vez había protegido su orgullo, ahora se sentía asfixiante. Había pasado los últimos 4 años fingiendo que tomó la decisión correcta, creyendo que alejarla había sido un acto de fuerza, no de cobardía. Pero ver el resultado de esa decisión de forma tan vívida destrozó todas las ilusiones. No solo se había marchado de ella, se había marchado de ellas. A la mañana siguiente, no fue a la oficina. Por primera vez en años, canceló todas sus reuniones, apagó su teléfono e ignoró el incesante zumbido de su asistente. En cambio, se sentó en la esquina de su cocina elegante y fría, hecha de cristal y mármol pero completamente sin vida, y trató de entender cómo podía arreglar lo que había roto. No tenía contacto para ella. Ella se había desvanecido de su mundo sin dejar rastro después de esa noche. Una parte de él siempre había asumido que era lo mejor. Pensó que ella seguiría adelante, lo olvidaría, tal vez incluso estaría mejor. Pero ella no solo había seguido adelante, había construido una vida sin él, una vida que incluía a sus hijos, y lo había hecho sola. Contrató a un investigador privado, alguien discreto. Odiaba la idea de invadir su privacidad, pero no conocía otra forma. En unos pocos días, el hombre regresó con un pequeño archivo. Maggie Brooks, residiendo en un barrio tranquilo, 2 horas al norte de la ciudad. Un modesto apartamento sobre una pequeña librería. Sin afiliaciones románticas. Trabaja a tiempo parcial en la misma tienda. Cría a 2 hijos, Ava y Caleb. Sanos, activos. Descrita por los vecinos como cálida, responsable y reservada. No hay mención de su padre en ninguna parte. Era como si Lucas hubiera sido borrado. Pero cuando vio las fotografías, Maggie llevando a los gemelos a un parque local, agachándose para limpiar lágrimas o atar zapatos, siempre sola, sintió un dolor agudo y amargo instalarse en su pecho. No sabía cómo acercarse a ella. Entrar por la fuerza se sentiría como una violación, pero mantenerse alejado ya no era una opción. Así que condujo hasta allí una tarde, con el corazón latiéndole, la mano sudando, ensayando todas las formas posibles de decir lo que no se podía desdecir. No esperaba ser bienvenido, esperaba enfado, tal vez incluso odio. Lo que no esperaba era encontrarla trabajando detrás del mostrador, con el pelo recogido, una sonrisa cansada en su rostro, mientras le entregaba un recibo a un cliente. Ella levantó la vista, y en el momento en que lo vio, la sonrisa se desvaneció. El color se drenó de su rostro. Pero ella no dijo una palabra. Entró en la trastienda y cerró la puerta. Lucas se quedó congelado. El aire en la librería se sintió más pesado ahora. El cliente lo miró con curiosidad antes de irse. Él esperó, inseguro de si debía seguirla, inseguro de si tenía derecho. Pero después de 1 minuto, ella regresó. Sus ojos estaban vidriosos y su voz, cuando habló, era tranquila y calmada. Ella le dijo que no quería una escena.
que los gemelos estaban a salvo, que no sabían quién era él y que ella no planeaba cambiar eso. Él trató de hablar, pero ella lo interrumpió. Ella no gritó. Ella no lloró. Eso casi dolió más. Simplemente le dijo que no tenía nada que decirle a un hombre que una vez la había mirado a los ojos y le había dicho que era asquerosa, y luego se desvaneció cuando más lo necesitaba. Él preguntó si podía conocer a los niños. Ella negó con la cabeza. Ella dijo que no eran una segunda oportunidad para que él se sintiera mejor. No eran una actuación. Eran personas pequeñas e inocentes, que nunca habían escuchado su nombre. Y él no tenía derecho a aparecer 4 años después y pedir inclusión solo porque de repente se dio cuenta de que se lo perdió. Él le preguntó si había algo que pudiera hacer. Ella dijo que no, y luego le dijo que se fuera. Pero Lucas no se fue del pueblo. Se quedó en un hotel cercano. Pasó sus días sentado en el coche al final de la calle de la librería, observándola llevar a los gemelos a casa, ayudándoles a ponerse los abrigos, riendo de algo que uno de ellos dijo. Los vio a través de la ventana de la panadería, sentados en taburetes, balanceando las piernas, sus rostros idénticos a las fotos de su propia infancia. Vio a Caleb perseguir una hoja por la acera y a Ava dormirse contra el hombro de Maggie. No estaba acechando, estaba presenciando lo que se había perdido. Se sentía a la vez cruel y necesario. Y una noche, cuando Maggie vio su coche aparcado al otro lado de la calle y no se acercó a gritar o preguntar por qué, supo que era el comienzo de algo. No el perdón, sino una grieta en el muro. Le dejó una carta en la librería. No para rogar, solo para explicar. No como el hombre que una vez le rompió el corazón, sino como el hombre que finalmente había visto lo que esa decisión había costado. Le contó sobre los sueños que había tenido desde el hospital, sobre cómo nada se sentía completo ya. Dijo que no esperaba nada, ni siquiera una respuesta. Solo necesitaba que ella supiera que él los veía, a los 3, y que no iba a desaparecer de nuevo. Ella no respondió. No al principio. Pero una semana después, encontró una nota deslizada bajo el parabrisas de su coche. 4 palabras. Empiezan la escuela el lunes. No era una invitación, no era una bienvenida, pero era algo. Y para Lucas, fue suficiente para creer que tal vez, solo tal vez, la historia no había terminado. Que tal vez, si era paciente, si se presentaba todos los días con humildad en lugar de excusas, algún día podría ganarse el derecho a ser parte de la vida de la que una vez se había alejado tan descuidadamente. Lucas no sabía qué esperar ese lunes por la mañana, pero se despertó antes de la alarma. Se vistió con un suéter oscuro en lugar de un traje y condujo por las calles tranquilas, con el corazón acelerado de una manera que nunca lo hacía por las salas de juntas o las fusiones de miles de millones de dólares. La pequeña escuela primaria local estaba escondida entre 2 viejos edificios de ladrillo, su patio de recreo vacío en la niebla de la mañana. Se estacionó al otro lado de la calle, lo suficientemente lejos para no ser notado, lo suficientemente cerca para ver. Cuando Maggie llegó con los gemelos, sosteniendo una pequeña mano en cada una de las suyas, casi dejó de respirar. Ava vestía un abrigo morado con estrellas en las mangas. El de Caleb era verde con parches de dinosaurios. Parecían demasiado pequeños para las mochilas que llevaban. Lucas observó cómo Maggie se inclinaba para subir la cremallera de la chaqueta de Caleb y besaba la parte superior de la cabeza de Ava. No trató de acercarse a ellos.
Solo miró, con un nudo en la garganta, cómo la puerta se cerraba tras ellos y su oportunidad de comenzar, por pequeña que fuera, se deslizaba en un edificio lleno de posibilidades. Los siguientes días transcurrieron de la misma manera. Lucas se mantuvo a distancia, nunca acercándose, nunca entrometiéndose. No quería forzar su entrada en su mundo como una tormenta. Quería ser constante, presente, incluso si no era notado. Después de una semana, Maggie comenzó a reconocerlo con el más pequeño asentimiento cuando lo veía al otro lado de la calle. Luego, una tarde, mientras esperaba fuera de la escuela, vio a Caleb salir corriendo por las puertas, tropezar con los cordones de sus zapatos y caer con fuerza. Lucas no pensó, se movió. Cruzó la calle antes de darse cuenta de que lo había hecho y se arrodilló junto al niño justo cuando Maggie lo alcanzaba. Caleb aún no lloraba, más aturdido que herido. Lucas lo levantó suavemente y se lo entregó a Maggie, preguntando si estaba bien. Sus ojos buscaron su rostro, y por un momento, los años parecieron caerse. Ella asintió, y aunque no dijo nada, no alejó a Caleb de él. Al día siguiente, cuando Ava pasó junto a él y se detuvo por un segundo de curiosidad, Lucas sonrió. Ella no le devolvió la sonrisa, pero no parecía asustada. Esa noche, Maggie le envió un mensaje. Si esto va en serio, empiezan el fútbol la próxima semana. Sábado por la mañana. No llegues tarde. No durmió bien esa noche, no por ansiedad, sino por esperanza. Había pasado tanto tiempo desde que se permitió sentirla. El sábado llegó con sol temprano y césped cubierto de rocío. Lucas llegó al campo antes que nadie, observando a los voluntarios colocar conos y mini porterías. Cuando Maggie llegó con los gemelos, se acercó a él sin dudarlo. Le entregó una botella de agua y protector solar para Caleb, y dijo que si iba a estar allí, bien podría ser útil. Lucas sonrió y siguió su ejemplo, escuchando atentamente mientras ella daba instrucciones. Durante toda la mañana, ató cordones de zapatos, pasó cajas de jugo y animó desde la banda. La primera vez que Ava marcó un gol, miró hacia él, y él aplaudió tan fuerte que la mitad del campo se dio la vuelta. Sus mejillas se pusieron rosadas, pero sonrió, solo un poco, y eso fue suficiente para que le doliera el pecho. Después de la práctica, Maggie no se fue corriendo como de costumbre. Se sentaron en un banco de picnic mientras los niños jugaban. La conversación comenzó cautelosamente, educada, sobre las maestras de los niños, sus libros favoritos a la hora de acostarse, sus personalidades, la tranquila fortaleza de Ava, la energía ilimitada de Caleb. Lucas absorbió cada palabra, y luego, después de una larga pausa, Maggie hizo la pregunta que había vivido entre ellos sin hablar durante años. ¿Por qué ahora? Lucas no se desvió. Le dijo la verdad. Le dijo que pensaba en ella más de lo que admitía, que lo enterró bajo el trabajo y el silencio y las excusas. Le dijo que verla en el hospital no fue una coincidencia, fue una revelación, como si se hubiera corrido una cortina. Le dijo que sabía que no merecía su perdón, que no tenía derecho a pedir ser parte de la vida de los gemelos después de desaparecer, pero que no podía mantenerse alejado ahora que los conocía. Dijo que quería presentarse, intentar, no para arreglar el pasado, sino para ganarse un lugar en su presente. Maggie no respondió de inmediato. Miró a los niños, observándolos perseguir una mariposa por el césped.
Su voz era suave cuando finalmente habló. Ella le dijo que lo había odiado. Sinceramente, profundamente odiado durante mucho tiempo. Pero lo había dejado ir cuando Eva la llamó mamá por primera vez y cuando Caleb corrió hacia ella después de su primera pesadilla. Dijo que el perdón no significaba olvidar y no significaba volver a confiar de la noche a la mañana. Pero no quería que sus hijos crecieran perdiéndose algo que podría llegar a ser bueno si se manejaba con cuidado. Lucas asintió. Él le dijo que esperaría, por el tiempo que fuera necesario, que no los presionaría ni se abriría camino, que estaría allí todos los fines de semana para el fútbol, todas las tardes que se le permitiera estar cerca, y algún día, cuando los niños estuvieran listos, él sería quien respondería a sus preguntas con honestidad, sin importar cuán incómodo fuera. Las semanas pasaron así, cada una más cálida que la anterior. Lucas se convirtió en un elemento tranquilo en su mundo. Aprendió lo que le gustaba a Eva en sus panqueques y cómo le gustaba a Caleb que lo hicieran girar antes de acostarse. Se le permitió recogerlos de la escuela una vez a la semana. Comenzó a leer cuentos antes de dormir los jueves, mientras Maggie respondía correos electrónicos. No hablaban del pasado a menudo, pero una noche, mientras los gemelos dormían en la habitación de al lado y compartían café sobre el mostrador de la cocina, Maggie dijo que nunca esperó sentirse segura con él de nuevo. Pero ahora, a veces, lo hacía. No siempre. No del todo. Pero a veces. Lucas no respondió con palabras. Simplemente la miró con el tipo de remordimiento tranquilo que no podía ser fingido. Y en ese momento, ella no vio al hombre que se fue hace años, sino al que se quedaba ahora, no para ser perdonado, sino para convertirse en alguien digno de perdón. El otoño se coló con dedos lentos y dorados, pintando el pueblo en tonos ámbar, naranja quemado y tranquila nostalgia. Las hojas crujían bajo los pies en el pequeño sendero que conducía al apartamento de Maggie, y cada tarde, Lucas se encontraba llegando un poco antes de lo necesario, solo para caminar por ese sendero, para sentir la tierra moverse bajo él de una manera que le recordaba que el cambio real, siempre era gradual. Maggie había dejado de parecer sorprendida cuando él aparecía. Incluso le enviaba mensajes de texto con recordatorios ahora sobre horarios de fútbol, obras escolares, citas con el dentista. No eran mensajes de texto románticos, y ella firmaba solo con su nombre, nunca nada más suave, pero Lucas leía cada uno como un hilo que lo mantenía atado a algo que importaba más que cualquier otra cosa que jamás había construido en salas de juntas o detrás de cristales pulidos. Los gemelos también habían cambiado. No de una manera dramática, cinematográfica, sino en pequeños detalles que se grabaron profundamente en su corazón. Eva había comenzado a buscar su mano sin pensar cuando cruzaban la calle. Caleb había tomado la costumbre de mostrarle sus dibujos después de la escuela, narrando cada detalle garabateado con crayón, con tanto orgullo que Lucas comenzó a guardar cada dibujo, apilándolos en una carpeta que llevaba de vuelta a su ático, a pesar de que ese hogar se sentía más vacío con cada semana que pasaba. Su lugar seguía siendo tranquilo, todavía elegante y estéril, pero ahora parecía hacer eco con cosas que no estaban allí. Pasos demasiado ligeros para dejar huellas, risas que nunca tocaban esas paredes, cuentos antes de dormir que no tenían espacio para desarrollarse en habitaciones construidas para el silencio. Una noche de viernes, después de la cena, los baños y los pijamas, Maggie estaba acurrucada en el sofá,
leyendo correos electrónicos en su computadora portátil, mientras Lucas ayudaba a los gemelos a construir un fuerte de almohadas en la sala de estar. Estaban inmersos en ello. Mantas sobre sillas, cojines de sofá como paredes, una linterna como su hoguera, cuando sonó el teléfono. La voz de Maggie cambió al contestar. Lucas no pudo escuchar las palabras, pero sintió el cambio en el aire, la quietud repentina en sus hombros, la forma en que se levantó demasiado rápido y dejó caer su teléfono sobre la mesa de la cocina con dedos temblorosos. Él estuvo a su lado en segundos, preguntando qué pasaba, y ella finalmente susurró la palabra que le heló la sangre. Hospital. Era su madre. Un derrame cerebral. Repentino. Severo. Ella vivía a 3 horas de distancia, sola, distanciada durante años después de una vida de decepciones y distancia. Maggie parecía dividida entre el miedo y la responsabilidad. Dijo que tenía que ir, esta noche. No podía llevar a los niños. No sabía cuánto tiempo se iría. Lucas no esperó a que ella preguntara. Le dijo que empacara una maleta y se fuera. Él se quedaría con los gemelos. Ni siquiera fue una pregunta. Por un momento, pareció que podría discutir, pero luego sus ojos se llenaron de algo más silencioso, confianza, o tal vez agotamiento, y ella asintió. Besó a los niños rápidamente. Les dijo que tenía que visitar a la abuela y prometió llamar por la mañana. Lucas la ayudó a llevar su bolso al coche. Ella no dijo gracias. Ella no tenía por qué hacerlo. Las horas que siguieron fueron un borrón de rutinas a la hora de acostarse, algunas lágrimas de Ava que extrañaba a su mamá, y Caleb gateando en el regazo de Lucas preguntando si iba a dormir allí. Lucas asintió y dijo que sí, si estaba bien. Durmió en el sofá, apenas durmiendo, escuchando cada crujido del edificio, cada cambio en el viento. Por la mañana, hizo panqueques de una caja que encontró en el armario y quemó el primer lote. Los niños se rieron y le dijeron que mamá siempre quemaba los primeros también, y por primera vez sintió que pertenecía. Maggie se quedó en el hospital durante 2 días. Durante ese tiempo, Lucas se convirtió en todo: cocinero, chófer, narrador de cuentos, cantante de canciones de cuna, constructor de fuertes, buscador de calcetines. Cometió errores. Les dio cereal para cenar una noche y se olvidó del formulario de la foto de clase, hasta que Ava se lo recordó con una mirada severa de 4 años. Pero él estaba allí, completamente, sin distracciones, sin llamadas de la oficina, sin pensamientos sobre precios de acciones o fusiones. Solo ellos. Cuando Maggie finalmente regresó, pálida y cansada, Lucas abrió la puerta y vio algo romperse en su expresión. No por tristeza, sino por alivio. Ella entró, y los gemelos corrieron hacia ella, aferrándose a sus piernas, hablando uno sobre el otro en un frenesí de bienvenida. Lucas se hizo a un lado, observando la reunión, sin querer entrometerse. Pero cuando Maggie se giró hacia él, no le pidió que se fuera. Ella dijo gracias, suavemente, como si llevara más que solo gratitud. Luego dijo algo más, algo que los sorprendió a ambos. Preguntó si quería quedarse a cenar. Esa noche, comieron juntos, no como invitados, no como extraños, sino como algo más parecido a una familia, incluso si nadie se atrevía a decir la palabra. Después de que los niños se durmieron, Lucas la ayudó a lavar los platos. Maggie se apoyó en el mostrador, con las manos en el agua jabonosa,
y por primera vez en años le habló de su madre. Los años de silencio, las peleas amargas, la soledad. Y luego dijo algo que nunca esperó. Dijo que si se hubiera enfrentado a esto sola hace un año, se habría roto. Pero esta vez no lo hizo. Gracias a él, Lucas no supo qué decir, así que no habló. Simplemente se quedó allí, a su lado, y secó un plato. Y cuando ella se giró y apoyó suavemente la frente contra su pecho, él la abrazó, con cuidado, como algo frágil, y no la soltó. Esa noche se quedó de nuevo, no porque él lo pidiera, y no porque ella dijera que sí, sino porque ya no había necesidad de preguntar. Algo tácito había cambiado. El pasado no había desaparecido, pero por primera vez no era un muro, era un puente. Uno construido lenta, dolorosamente y con una clase de amor que no se anunciaba, sino que se revelaba con el tiempo, en panqueques quemados, en partidos de fútbol, en sentarse junto a alguien en silencio cuando no había palabras correctas, solo presencia. Lucas permaneció despierto en el sofá, mucho después de que las luces se apagaron. El zumbido del calentador, el único sonido. Escuchó la respiración tranquila de sus hijos al final del pasillo y el suave crujido de los pasos de Maggie arriba. Y por primera vez desde que la conoció, no estaba planeando cómo ganar, o arreglar, o probar algo. Simplemente estaba allí, y era suficiente. El invierno se fundió en primavera lentamente ese año, como si el mundo estuviera despertando de algo pesado. Los bancos de nieve se redujeron a charcos, los árboles comenzaron a brotar de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, el aire no se sentía como algo que tuvieran que sobrevivir. Maggie se paró en la ventana de la cocina, un sábado por la mañana, observando a los niños dibujar en la acera con tiza, mientras Lucas los ayudaba a deletrear sus nombres con letras coloridas y torpes. Ella sorbió su café en silencio, tratando de comprender el sentimiento que florecía dentro de ella. No era certeza, no exactamente, sino algo cercano. Una paz tranquila. Había pasado tantos años aprendiendo a hacer todo por su cuenta, aprendiendo a no necesitar, a no depender, a no esperar, pero ahora no sentía que estuviera sola. Ya no. Lucas se había convertido en un elemento permanente en sus vidas. No un invitado, no un extraño. Él sabía los nombres de sus animales de peluche, el sonido del llanto de Ava cuando no era real, la forma en que Caleb se callaba cuando estaba abrumado en lugar de hacer ruido. Sabía qué marca de pasta de dientes les gustaba y qué cuento a la hora de acostarse usaba Maggie cuando necesitaba que se durmieran rápido. Más que eso, él conocía a Maggie, la real, la que no estaba pulida ni protegida, la que se frustraba por las cuentas y se ponía ansiosa por las citas médicas y se le saltaban las lágrimas cuando Eva la llamaba valiente. Había dejado de esconderse de él, y él nunca usó nada de lo que ella compartió en su contra. Solo eso era algo que nunca pensó que volvería a sentir: seguridad. Él no le pedía nada, ninguna promesa, ninguna declaración. Nunca sacó a relucir el pasado a menos que ella lo hiciera, e incluso entonces no trató de reescribirlo. Admitió sus fracasos sin desviaciones. Esa clase de honestidad no era llamativa ni romántica. Era dura y silenciosa, y le hizo confiar en él más de lo que las flores jamás podrían. Maggie había pasado tanto tiempo con miedo de que abrir la puerta de nuevo significaría volver a ser herida. Pero día tras día, Lucas no solo había llamado a la puerta,
sino que la había reconstruido con ella. Cuando se acercó el cuarto cumpleaños de los gemelos, preguntaron si papá podía venir a su fiesta. Maggie no los corrigió, solo sonrió y dijo que por supuesto. Planearon una pequeña reunión en el parque con un puñado de amigos, globos atados a mesas de picnic, un pastel con forma de cohete, porque Caleb se había obsesionado con el espacio. Lucas apareció temprano. Ayudó a Maggie a llevar sillas plegables desde el coche y usó el sombrero de fiesta de papel que Ava insistió en que no se podía quitar en todo el día. Cuando los niños soplaron sus velas, Lucas se paró junto a Maggie, una mano descansando suavemente en su espalda, no posesiva, solo presente. Ella se apoyó en él sin pensar. Se sintió correcto. Después de la fiesta, cuando el sol se ponía y los invitados se habían ido a casa, Lucas no se fue. Los niños estaban jugando en el césped, demasiado llenos de azúcar y risas para notar la pesadez en el aire. Maggie se giró hacia él, con la voz baja, y le dijo que ya no tenía miedo. No de él. No de en lo que se estaban convirtiendo. Ella le dijo que el amor no la asustaba, perderlo sí, pero lo que más la asustaba era rechazarlo antes de que tuviera la oportunidad de existir. Lucas no respondió con un discurso, no se arrodilló ni hizo declaraciones dramáticas, simplemente le tomó la mano y le dijo que todo de lo que siempre había huido en su vida, vulnerabilidad, verdad, conexión, lo había llevado hasta aquí, y esta vez no estaba huyendo. Le dijo que no necesitaba una etiqueta, no necesitaba un cronograma. Solo necesitaba estar con ella, ser parte de sus vidas de la forma en que ella lo permitiera, durante el tiempo que ella lo dejara. Esa noche, después de que los gemelos se durmieron y las estrellas salieron una por una, se sentaron en los escalones delanteros de su apartamento, las piernas rozándose, el aire lleno del zumbido de la primavera. Maggie volvió su rostro hacia él, no con vacilación esta vez, sino con tranquila certeza. Cuando él la besó, no fue un primer beso, no fue una reunión, fue algo intermedio, algo construido durante años, sobre el dolor, sobre segundas oportunidades que nunca debieron suceder. En las semanas que siguieron, Lucas comenzó a pasar más noches en el apartamento. Nunca trajo trabajo con él. Dejó su teléfono en silencio durante la cena. Le dijo a su asistente que no viajaría durante los próximos 6 meses. Por primera vez, su empresa no era el centro de su universo. Todavía era importante, pero no lo era todo. Su todo ahora estaba envuelto en pequeños brazos que abrazaban sus piernas cuando entraba por la puerta y en la mujer que lo esperaba con ojos cansados y té caliente. Comenzó a construir una vida que no necesitaba ser ganada o actuada, solo necesitaba ser vivida. Una tarde lluviosa, Maggie lo encontró sentado en la sala de estar, leyendo una enciclopedia espacial, con Caleb en una rodilla y Ava acurrucada a su lado. Se quedó en el umbral durante mucho tiempo, observándolos, con los brazos cruzados, el corazón lleno. Cuando él levantó la vista y la vio allí, sonrió con el tipo de sonrisa que ella nunca antes había visto en él. No la sonrisa encantadora y calculadora de un hombre que cerraba tratos, sino la expresión suave, casi de niño, de alguien que finalmente había encontrado dónde pertenecía. Maggie se acercó, besó su frente y susurró que esta vida desordenada, ordinaria, increíble, era algo que nunca pensó que volvería a tener. Lucas sostuvo su mirada, su voz baja pero firme, y dijo, «Yo tampoco». Y por primera vez en sus vidas, eso no fue una pérdida,
Fue un comienzo. No uno perfecto, no un cuento de hadas, sino uno real, ganado a través del dolor, reconstruido con paciencia y arraigado en la clase de amor que no exige atención, sino que se demuestra en el silencio, en el presentarse, en el quedarse. No necesitaban votos ni garantías. Tenían algo mejor. Se tenían el uno al otro. Y esta vez no se iban a soltar.